Bienvenidos y bendiciones a su programa Diagnosis por Comunión TV, programa de orientación médica para toda la familia. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la cardiopatía isquémica, en especial sobre el infarto agudo del miocardio. Y para ello tenemos aquí una autoridad, tenemos el doctor Andrés Ureña. Andrés, bienvenido. Gracias. El doctor Andrés es médico cardiólogo, encargado y director de la unidad del dolor de CEDIMAT. Y además de eso es el coordinador de la residencia. Correcto. Andrés, ¿qué es la cardiopatía isquémica y en especial qué es el infarto del miocardio? Háblanos de eso y luego vamos a caer en sintomatología más adelante. Pero, ¿qué es eso? Que la gente dice infarto del miocardio. Mira, es bien interesante porque algo que tú me decías fuera de cámara es que hay una epidemia. Total. Primero, darte las gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes. Mira, la cardiopatía isquémica es una gama de patología cuya génesis principal es la afectación del árbol coronario. Exacto. Básicamente, los vasos que dan irrigación sanguínea arterial al propio corazón. Es un amplio espectro. Están la isquemia crónica, que es el paciente que tiene unos síntomas eventualmente durante el ejercicio, pero que mejoran con el reposo. Exacto. Los síntomas son predecibles. Ya están los síndromes coronarios agudos, que se subdividen a su vez el paciente que tiene angina de pecho, dolor de pecho, que aumenta con el esfuerzo, a mínimos esfuerzos, con características ya típicas anginosas, y los pacientes que hacen infarto. El paciente que hace infarto, que tiene una oclusión total o parcial de una arteria coronaria. Exactamente. Bien. Esa es la gama completa. Obviamente los síndromes coronarios agudos implican mayor riesgo de morbilidad, que son las complicaciones, y obviamente lo que más le teme al paciente, el médico, es la mortalidad. La mortalidad. Que el paciente se muera por un evento de tipo coronario. Andrés, ¿cuáles son los factores predisponentes a esa cardiopatía isquémica y más puntualmente en el infarto? Factores que se descuida la población que nos está viendo y puede caer en un infarto. Mira, los factores de riesgo tienen que ver mucho con lo que son enfermedades que el paciente previamente tiene y también condiciones o cambios en el estilo de vida. Exacto. Eso te puedo mencionar la hipertensión arterial, que es un estudio muy bonito, muy importante, que dirigió el doctor Rafael Pichardo, el estudio FRICAR. Nosotros tenemos la misma incidencia de hipertensión que los norteamericanos, aproximadamente un 35%. Un 35%, o sea, 3 millones de los dominicanos son hipertensos. 35% de la población adulta sufre de hipertensión arterial. Bien, entonces estamos hablando de la hipercolesterolemia, que no es más que el aumento de las grasas malas saturadas a nivel sanguíneo, que lo conocemos como el colesterol malo. Vienen condiciones como hábitos tóxicos, el hábito del fumar, el tabaco, el consumo de tabaco. Infiere mucho en lo que es la condición de la cardiopatía isquémica. Hay un aspecto familiar, aspecto genético, el hecho de tú tener un familiar de primer grado, padre o madre, que haya sufrido de un evento coronario antes de los 65 años la mujer y antes de 55 años el hombre, ya te implica un riesgo adicional para que tú puedas sufrir de un evento coronario. Un evento así. Y si eso asociamos el sobrepeso, la diabetes mellitus, que es considerado como un equivalente anginoso. Sí, increíble. El diabético es considerado como que ya sufrió un infarto. Es un trastorno de la circulación. Exactamente, tienen que haber muchos factores en el paciente diabético. Ojo, no es que el paciente diabético por sí ya innegablemente va a sufrir un infarto, sino esa puntualización es que es un paciente que debe cuidarse más. Perfecto. Y que debe tener ya un tipo de prevención más agresiva en cuanto a su estilo de vida y el manejo del colesterol. Bien, tú me haces el señalamiento de que un 35% de la población dominicana, en un estudio que se hizo, es hipertenso. O sea, los televidentes que están delante de su televisor tienen que entender que desde que tienen problemas de hipertensión tienen que ir al médico.
Y que ese colesterol que le salió alto en un examen que le hicieron de triglicéridos también debe ir al médico porque son factores que predisponen. No. Entonces la mayoría de la gente se automedica, claro, no va al médico, y ahí está el factor de riesgo fundamental que podemos encontrar. Totalmente de acuerdo contigo. Y factores incipientes, lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico. Que es una asociación de factores pequeñitos como un aumento del perímetro abdominal, tanto en la mujer como el hombre, el HDL, que es el colesterol bueno, un poquito bajo, ¿entiendes? El azúcar, que no llega a diabetes, pero sí, un poquito elevada, los triglicéridos, un poquito elevado. Entonces, eso al final aumenta el riesgo de progresión a diabetes y futuramente de evento coronario. O sea, le estamos diciendo a usted, amigo televidente, cuando usted tiene un abdomen voluminoso y tiene esos factores, tiene que tener cuidado. Claro, vaya al médico, claro, vaya al cardiólogo, póngase en manos, claro, expertas para que no tenga problemas. De manera tal que entonces se le pueda hacer su diagnóstico, ponerle su tratamiento y tener mejor calidad de vida. Y modificar. Y modificar entonces una serie de factores que son los que están incidiendo realmente ahí. Totalmente. Yo tengo una estadística que me dice, Andrés, que en el 2015 hubieron 15.000 infartos. Y me alarmé cuando vi que de los 15.000 el 40% fallecía. Increíble. ¿Qué tú crees que ha pasado ahí realmente? Mira, estadísticas internacionales en países desarrollados, se calcula que un 50% de los pacientes fallecen antes de llegar al hospital. Wow. 50% de los pacientes. La mortalidad hospitalaria en el paciente, en los mejores países, en pacientes con infarto de miocardio, sobre todo con infarto con un ST elevado, es una mortalidad, obviamente, que oscila, ha bajado prácticamente a un 2 a un 7%, dependiendo de los países. ¿Me entiendes? Ahora, el paciente complicado con infarto, exacto, que tiene complicaciones mecánicas, una ruptura de unas paredes del corazón, hay una válvula que se lesionó importantemente, la mortalidad se acerca a un 90%. Exactamente. En el paciente, como buen internista que tú eres, esos pacientes que vienen con presión extremadamente baja, que son los pacientes con shock cardiogénico, que no se recuperan con líquido, que necesitan, exacto, un medicamento para subir la presión, la mortalidad, si no se lleva rápidamente a cateterismo, acerca a un 75 o un 80%. Exactamente. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Andrés nos va a hablar de la sintomatología y en especial, Andrés nos va a responder todo dolor de pecho es un infarto y cómo vamos nosotros a discriminar ese dolor de pecho. En breve regresamos en su programa Diagnosis. Bien, regresamos. Andrés, háblanos de la sintomatología, en especial de ese dolor de pecho, porque cuando la población siente un dolor de pecho, sale corriendo para el médico y eso es bueno, que la gente vaya inmediatamente. Sí, claro que sí. ¿Y qué sintomatología tiene un infarto cuando ya se instala realmente? Mira, se define como un dolor de pecho típico anginoso. Hay que definir que angina es el dolor de pecho de origen coronario. Exactamente. Angina, cuando nos referimos a angina de pecho, es dolor de pecho de origen coronario, para distinguirlo de los otros dolores de pecho, exacto, que no tienen que ver nada con enfermedad coronaria. El dolor es muy característico, un dolor opresivo, una sensación de opresión. El paciente lo define de muchas maneras, como que tiene un blow en el pecho, exacto, como un puño que lo está empujando. Algunos lo describen como algo ardoroso, quemante. Obviamente, normalmente es una duración mayor a 5 minutos, y que a medida que va prolongando hace pensar en el médico que está en emergencia, el cardiólogo internista, que la etiología puede ser o una angina de pecho cuando es menos de 20 minutos, un infarto de pecho cuando es más de 30 minutos y el electro define qué tipo de infarto, de infarto es. Un dolor que se puede irradiarse a cuello, hombro, brazo izquierdo, epigastrio, o sea, el estómago, casi nunca se irradia por debajo del ombligo y puede asociarse a náuseas, vómitos, sudoración profusa. ¿Okay? Obviamente, ya la diferencia entre la angina y el infarto lo van a dar dos elementos clave.
que son los cambios en el electrocardiograma. Exactamente. Hay que hacerse su electrocardiograma constantemente para estarse chequeando. En las unidades de dolor de pecho, el electro debe hacerse en los primeros 5 minutos e interpretarse en los primeros 5 minutos. Exactamente. De una vez. De una vez. Y se toman unos análisis sanguíneos para determinar lo que se conoce como las enzimas cardíacas. En este caso, las más sensibles, que son las troponinas. Ya en el país tenemos troponinas de alta sensibilidad que permiten un protocolo de exclusión de a 3 horas. Exacto. El paciente con un dolor que no es característico, que no tiene cambios característicos, que tiene una primera enzima negativa y a las 3 horas está negativa, eventualmente es un paciente que probablemente puede egresarse a su casa sin ingreso con mucha seguridad. Exacto, que no tiene un infarto. Que no tiene infarto. Perfecto. Y nuestros amigos tienen que entender que si le duele el pecho, si está sudando y a veces tiene una ligera náusea, vaya al médico. Obviamente, José Luis, hay subgrupos de pacientes también que no presentan una sintomatología típica. ¿Quiénes? Las mujeres. Las mujeres, eso yo te iba a decir. Los pacientes diabéticos, que normalmente tienen un trastorno en lo que es la sensibilidad al dolor, y los pacientes ancianos. Exacto. Hay un subgrupo de pequeños pacientes, que son los pacientes que tienen algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, pero eso es otra cosa. La causa, el síntoma más frecuente en el anciano es el cansancio, la disnea, es la falta de respiración, más que el dolor de pecho. Más que el dolor de pecho, exacto. Ahora, en el paciente, relativamente, estamos hablando de una persona mayor de 75 años. Ahora, el paciente, un adulto normal, adulto joven, adulto en edad media, normalmente el dolor es típico, un dolor opresivo. El paciente lo identifica, lo que nosotros decimos en medicina increscendo, un dolor que va aumentando en intensidad. ¿Entiendes? De hecho, la formación de las unidades de dolor de pecho tienen varias funciones. Uno es ingresar y dar tratamiento rápido a aquellos pacientes. Dos es tratar lo menos posible que un paciente con un cuadro engañoso se vaya con un infarto para su casa. Exactamente, eso es muy importante. Eso es muy importante. Que nuestros amigos televidentes sepan que su papá, que tiene 75 años, que de repente comienza a tener dificultad respiratoria, papá, no, eso no es nada. No, vamos a llevar a papá al médico, que el cardiólogo lo chequee. Porque ahora yo te hago la pregunta. En Dominicana ya tenemos las unidades capacitadas para tratar los pacientes. Sí, claro que sí. Mira, la unidad de dolor de pecho es un proyecto que ya tenía tiempo en CEDIMAP. Se ha conformado gracias a los esfuerzos de un grupo de médicos encabezado por el doctor César Herrera. Es una idea que tiene unos protocolos que han sido actualizados en base a los tiempos modernos. A los tiempos modernos. La última tecnología. Protocolos A, B y C, dependiendo de la característica del dolor de pecho, y con una serie de recursos que hacen que el diagnóstico pueda ser seguro. Ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca, que es la última opción por el tiempo que toma, angiotomografía coronaria, radiografía de pecho, necesidad, si es necesario en un momento determinado, hacer un eco transesofágico en aquellos casos en que sea necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tan solo el dolor de pecho, es tratar de diagnosticar patologías que no son cardíacas, que eventualmente pueden dar al traste de la vida del paciente. Exactamente. Neumotorax, atención, una disección de aorta, una embolia pulmonar, una tamponada cardíaca, incluso hasta una ruptura esofágica, que son, y nosotros lo hemos visto. Hemos visto pacientes que llegan con diagnóstico presuntivo de infarto, en realidad por un dolor fuerte en el pecho, y al final el diagnóstico final es una disección de aorta y termina en una sala del quirófano. En una sala de cirugía. Bien, y entonces, Andrés, lo importante en todo este caso es que tan pronto a usted le duele el pecho, usted vaya al médico. Correcto, total. No se quede, no se medique, no se beba ningún analgésico. Vaya a su médico, porque esa puede ser la diferencia en que usted esté vivo o que se muera. Claro que sí. Con esto no estamos asustando a nadie, pero le estamos diciendo, es necesario que usted vaya y se ponga en manos expertas para que evite ese problema. El dolor de pecho debe ser siempre un enfoque
en emergencia. Un dolor de pecho no debe manejarse en la casa, de manera melaganaria, sobre todo en el hombre después de 45 años, la mujer después de 55 años, pacientes que tienen factores de riesgo. Esos viejitos, esas personas mayores que eventualmente comienzan con náuseas, vómitos, le baja un chin la presión, vaya a emergencia. Muchas veces un dolor en el estómago, un dolor en el epigastrio asociado a su oración, muchas veces un infarto de cara inferior. De cara inferior, exactamente. Y está ahí y a veces pasa desapercibido. Y si usted se queda en la casa dándole antiácido, el paciente puede morirse realmente. ¿Entiendes? Obviamente, sí. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las últimas tecnologías de tratamiento, tus recomendaciones y el pronóstico y cómo andamos en República Dominicana con el tratamiento y la recuperación de los infartados. Cuando regresemos vamos a hablar de eso y más con el doctor Andrés Ureña. Bendiciones y regresamos en breve. Bien, Andrés, háblanos del tratamiento de ese paciente infartado. Tuvo un dolor de pecho, cogió para la clínica, le diagnosticaron todo eso. ¿Qué se está haciendo en Dominicana realmente? Porque estamos ya bien adelantados. Claro que sí. ¿Cuál es el tratamiento de ese paciente, su seguimiento, las recomendaciones que tú das y el pronóstico que tiene? Mira, José Luis, yo creo que la piedra angular es básicamente el apego a las guías de actuación médica, o sea, a las normas de buen ejercicio de la medicina. Eso implica dar los medicamentos en la cantidad y en la dosis adecuada. Antiagregantes plaquetarios, obviamente la aspirina. Otros antiagregantes plaquetarios que actúan en otra vía, como el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel. Obviamente individualizando cada caso. ¿Okay? Anticoagulantes, todo eso es un proceso que empieza en la emergencia. Desde que se pensó que tiene un dolor de pecho, claro, inmediatamente. Sí. Obviamente, el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, el paciente que tiene problemas con la presión bajita persistentemente, tiene los pulmones congestionados, con líquido, o un trastorno del ritmo ventricular, el corazón está latiendo demasiado rápido, sobre todo el ventrículo, de manera persistente, es un paciente que debe ir rápidamente a una sala de cateterismo. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda, falla cardíaca, inestabilidad, inestabilidad eléctrica, un paciente con dolor de pecho, va rápidamente. Independientemente del infarto. Exactamente. Independiente si es ST o no ST elevado. Independientemente, claro. Andrés, para los que no están viendo, ¿qué es un cateterismo? Un cateterismo no es más que un método diagnóstico terapéutico invasivo. ¿Por qué invasivo? Se invade el cuerpo. Exacto. Cateterismo porque se utiliza catéteres. Se funciona ya en nuestro centro, tenemos un equipo de hemodinamista excelente, encabezado por el doctor García Ligó, ahí está también el doctor Cuevas, un excelente cardiólogo, están 24/7. Que lo llaman a cualquier hora. No, 24/7, una semana uno, semana otra. Se funciona normalmente una de las arterias, ya sea la femoral o la radial. En nuestro centro el 90% más de los cateterismos son radiales. Radiales, sí. Menos complicaciones, menos necesidad de anticoagulación, menos estadías hospitalarias y nuestro equipo de hemodinamia es experto en ese tipo de funciones. Se sube el catéter, se localizan los ostium de las coronarias, que es por donde entra la sangre desde la aorta hacia el corazón, del lado izquierdo, del lado derecho. Con un medio de contraste y por medios radiológicos, esas arterias se ven pintadas en tiempos reales. Exacto. Se ve cómo entra la circulación entre y sale. Donde se localiza la obstrucción, ya por medio de unas guías, con unos catéteres, va montado en esos catéteres un balón con una mallita metálica de diferentes tipos de metal, que se llaman stent, y cumpliendo con criterios ya de normas internacionales, por la característica de la lesión, el hemodinamista decide qué tipo de stent ponerle. ¿Okay? Se infla el balón, queda el metal expandido, abriendo la arteria, el balón se desinfla y la circulación fluye adecuadamente. E inmediatamente esa zona que estaba infartada comienza a mejorar. Comienza a recibir sangre oxigenada. Y entonces eso le salva la vida al paciente realmente. Claro que sí, claro que sí. Y en el caso del paciente que
hace ya su infarto, no necesita un stent, ¿cómo le damos el seguimiento? Mira, eventualmente el infarto que hace una oclusión total de una arteria, que es el infarto con ST elevado, debe recibir un método de revascularización. O llevarlo a cateterismo, si es posible, incluso hay parámetros que plantean que si el paciente puede ser trasladado, cumplir el criterio de donde estaba hacia el hospital que tiene capacidad para cateterismo en un lapso de 90 minutos, lo correcto es trasladarlo. ¿Okay? Ese paciente, o si no, debe recibir una reperfusión farmacológica con medicamentos que se llaman trombolíticos. Litis es romper, trombo, rompen el coágulo, medicamentos que rompen el coágulo, lo disuelven y permiten que la sangre fluya adecuadamente. Ahora, el cateterismo es superior en este tipo de infarto. Obviamente, si se puede dar el trombolítico, el medicamento para romper el coágulo en las primeras 4 horas, es excelente. Tiene un buen porciento de reperfusión, tiene un buen porciento de abrir la arteria, sobre todo si utilizamos anticoagulantes de última generación. Exacto. Perdón, trombolítico de última generación. Que ayuden a que se haga la reperfusión. Bien, Andrés, y entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para la población que nos está viendo en cuanto a los factores predisponentes, en cuanto a cuando se instala el infarto y después que el paciente está infartado? Mira, para prevenir el infarto, control. ¿Qué es control? Exacto. Llevar una vida saludable. Oiga bien, una vida saludable. Evitar los excesos. Exacto. Tener buen control de la presión arterial. Con un seguimiento con su médico. Un chequeo regular, adecuado a través del año, 2 o 3 visitas al año. Y mantener esos niveles tensionales controlados. Controlar los lípidos. Eso implica no tan solo fármacos cuando es necesario, sino una dieta sana. Ahora se ha planteado que la dieta mediterránea es un patrimonio de la humanidad. Sí. Porque es una dieta que salva vidas. Sí, a base de vegetales, aceite de oliva, nueces. Nueces, vegetales, pescados, mucho aceite de oliva. Evita la carne roja. La carne roja. Quesos, que son quesos descremados. ¿Me entiendes? Frutos secos. Frutos secos. Y eso asociado a caminar por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces a la semana. Oye, tuvo un impacto importante. En la mejoría. Pero claro. Es importante entender entonces que la comida rápida está prácticamente proscrita en el paciente que tiene un infarto, o una hipertensión o una hiperlipidemia. Para serte sincero, la comida rápida en la persona adulta, incluso en los niños, no debe comerse en exceso. Óigame bien lo que están diciendo. No debe comerse. Usted se puede un día comer un hamburger, pero usted no puede hacer cada fin de semana, está ingiriendo comida rápida, carne roja, y grasa que le produzcan ese daño. Y además de eso, nosotros que de hecho manejamos mucha sal, es otro factor predisponente. No, tú diste en el clavo. La sal debe regularse. No debe comerse más de 6 gramos de cloruro de sodio por día. No más de 6 gramos, señores, una cucharadita. La mitad de una cucharadita pequeña. Una cucharadita pequeña. Es importante porque eso predispone aumento de la presión arterial. Y no tan solo eso, a que la presión, si usted es hipertenso, no se controle bien. No se controle bien. Y además, el otro factor que tú decías, el alcoholismo y el tabaquismo. Claro. El tabaco no debe ser en el paciente infartado. No debe fumar. No debe. Eso es algo en que el médico no puede negociar. Y el alcohol en bajo consumo, un consumo moderado, que nosotros los cardiólogos y los internistas, los médicos en general, no recomendamos. Para nada. Si a usted no le hace falta, no tome alcohol. No tome alcohol. Ahora, una copita de vino tinto, por los flavonoides que contienen, puede ser saludables. Siempre todo con moderación. Pero no es necesario tomar alcohol. No es necesario. Andrés, muchísimas gracias, hermano. Gracias por haber sido realmente un hombre que arrojó luz con todos sus conocimientos. Esperamos que usted haya tomado en cuenta todo lo que es el infarto, la sintomatología, cómo se trata, qué debe hacer cuando ese dolor de pecho llegue a su vida. Y lo principal, acuda al médico inmediatamente, porque en nuestro país tenemos las mejores unidades de dolor de pecho. Prueba de ello es el doctor Andrés, que trabaja en Sedimá. Bendiciones, Dios me los guarde y nos vemos en otra oportunidad en su programa Diagnosis.